Hola, qué gusto. Mi nombre es Juan Carlos Mejía Argueta. Soy abogado y notario y voy a tener el gusto de compartir con ustedes el curso Competitividad 4. Para la semana número 1 tenemos como tema la introducción y los principios de la Constitución Política de la República de Guatemala. Como objetivo de clase tenemos conocer y entender los principios fundamentales de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, vamos a entender qué es una constitución, de qué está compuesta y principalmente para qué nos sirve a los guatemaltecos saber y conocer los derechos inmersos dentro de la constitución. Vamos a iniciar repasando qué significa competitividad. Estamos recibiendo el curso de competitividad, tenemos que tener claro a qué se refiere este concepto y lo principal, debemos de tener claro qué es lo que pretende la Universidad Rural de Guatemala al insertarnos este tema dentro de el pensum de estudios. Vamos a hacer referencia a la cita del autor Stoner, quien cuando se refiere al tema de competitividad lo toma como la capacidad de una organización, pública o privada, lucrativa o no, de mantener de forma sistemática ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. Podemos ver la cantidad de elementos que tiene esta definición y lo importante que es. Entonces, esta es una herramienta, este curso es una herramienta que la Universidad Rural de Guatemala otorga a los estudiantes para que mejoren su competitividad en un mundo laboral, que entiendan, en este caso, como vamos a dar inicio con la Constitución Política de la República de Guatemala, conocida como Ley de Leyes, conocida como Carta Magna. De esta cuenta debemos de entender para qué nos sirve, qué es. Entrando de lleno. Desde que estamos muy niños en las diferentes escuelas y colegios, hemos estudiado qué es una constitución, para qué nos sirve. Y lo hemos tomado como que es la ley de leyes, es la ley suprema. Pues vamos a partir repitiendo de ahí que la constitución es la ley suprema de un estado. En este caso estamos hablando del estado de Guatemala. Ley suprema del estado de Guatemala. Es decir, que dentro de todas las leyes que se encuentran dentro del ordenamiento jurídico de Guatemala, la constitución es la que tiene esa posición preponderante. Pero también es necesario entender qué es lo que contiene, qué es lo que regula esta ley. Y tenemos que ver que contiene, en primer lugar, los derechos fundamentales. En segundo lugar, que tiene la organización o estructura del Estado. Y en tercer lugar, tenemos que regula lo que son las garantías constitucionales. Es de suprema importancia entender que cuando nos referimos a los derechos fundamentales, estamos haciendo referencia a todos los derechos que tenemos todos los guatemaltecos por el hecho de serlo, por habitar en este estado. Tenemos que entender que el artículo 1 al 46 hace una narrativa y descripción de todos estos derechos. Podemos citar como ejemplo el derecho a la vida, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la cultura. Y estos están descritos. Sin embargo, vale la pena mencionar que no solo se circunscribe a los derechos que están ahí plasmados, ya que el artículo 44 hace una ampliación cuando indica de que no solo se refiere a los que están ahí estipulados, sino que muchos otros derechos que aunque no estén escritos deben ser considerados y protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala. Tenemos por otro lado la organización del Estado. ¿A qué nos referimos con la organización del Estado? Estamos hablando de esa estructura. Guatemala se reconoce que es un Estado republicano. Y cuando estamos hablando de un Estado republicano es que tiene la estructura de su Estado en 3 órganos: el organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Y dentro de esta parte especial de la Constitución que tenemos, la organización describe requisitos y forma como está estructurado estos diferentes órganos del Estado para que éste funcione. Y por último tenemos las garantías constitucionales, con las que nos referimos a esos mecanismos de autoprotección que tiene la misma Constitución para poderse proteger. Es decir, ¿qué sucede al momento que una ley de inferior jerarquía tergiverse lo estipulado en la Constitución? De esa cuenta
Un ejemplo sencillo lo podemos poner. No sé, al momento que salga este video, sí ya se habrá sufragado esta situación, pero sabemos de que los derechos adquiridos por los trabajadores no pueden ser minimizados por una ley inferior, ya que la Constitución lo regula. Sin embargo, sabemos de que salió un acuerdo gubernativo que lo que hace es permitir que se disminuyan ciertos derechos. ¿Qué va a suceder con esto? Todavía no lo sabemos, pero para eso están este tipo de figuras que permiten la protección de los derechos. Vamos a hacer una breve pero sustanciosa pasaje por el acontecer histórico que ha atravesado la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a iniciar partiendo de que Guatemala, posterior a la independencia, se empezó a manejar con la Constitución de Bayona. Esta que fue la que fue generada o se enunció durante el imperio de José Bonaparte, como hermano de Napoleón, como rey de España en este entonces. De esa cuenta podemos tener que inició prácticamente con una constitución de tinta española. Después de eso ya nos podemos referir a la Constitución de la República Federal de Centroamérica. Aquí estamos hablando del año 1824, la cual fue decretada por la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, ese cuerpo legislativo de notables que se reunieron para crear una constitución, ya en este caso para la Federación Centroamericana. Vamos a trasladarnos desde acá hasta la época de la Revolución. Cuando estamos hablando de la época de la Revolución, nos estamos refiriendo al año 1944, ante la salida de Jorge Ubico. ¿Qué es lo que sucede en este entonces? Se crea el decreto de la Junta Revolucionaria de Gobierno y de la Asamblea Legislativa. Continuando con eso, por un lado tenemos la Revolución de 1944, donde fue derrocado Jorge Ubico, y luego tenemos en 1945, esta gesta revolucionaria generó la creación de una nueva constitución, la de 1945. Tenemos en 1945 por un lado la revolución, pero también tenemos otro movimiento histórico conocido como la Contrarrevolución, acaudillada por Carlos Castillo Armas, quien fue nombrado presidente y en 1956 decretó una nueva constitución, sin lugar a dudas para contradecir muchos de los principios que establecieron la del gobierno revolucionario. Después de esto tenemos la Carta Fundamental de Gobierno, y aquí estamos hablando del gobierno de Enrique Peralta Zurdia de 1963. Y por último llegamos a nuestra actual Constitución Política de la República de Guatemala. Esta se estableció entró en vigencia el 14 de enero de 1986, que es la que actualmente está vigente en Guatemala. Vale la pena que entendamos cuál es la ubicación del ordenamiento jurídico de la Constitución en Guatemala. Entendemos este ordenamiento jurídico como el conjunto de normas que se establecen en un estado, y logramos ubicar en la cúspide de este ordenamiento a la Constitución. Es decir, Guatemala tiene una cantidad bastante grande de leyes y normas de diferentes jerarquías, pero la que siempre se ubica en la parte de hasta arriba es la Constitución. Posterior a esto tenemos leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos, ordenanzas y sentencias. Pero tenemos que tener claro que la que está en la parte preponderante de esta pirámide, conocida como pirámide de Kelsen, es la Constitución. De esta cuenta, ninguna de las leyes que se encuentran en la parte inferior pueden contradecirla. Y si la contradicen, ahí es donde acudimos a alguna de estas herramientas o instrumentos de protección, como lo indicamos, y dentro de eso es la constitucionalidad de las leyes. ¿Cuál es el contenido de la Constitución Política de la República de Guatemala? Como ya lo habíamos indicado, en primer lugar, los derechos fundamentales. Todos aquellos derechos que el Estado debe de velar porque le sean respetados a los habitantes. Dentro de esos podemos mencionar derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la seguridad. Sin lugar a dudas, esto cae en una aspiración, ya que constantemente estos derechos son vulnerados. Ahora, el problema se da acá
cuando es el mismo Estado el que puede llegar a impedir el goce de estos derechos. Tenemos también, por otro lado, lo que es la organización del Estado. Ya lo establecimos, de que el Estado de Guatemala, como un Estado republicano, se organiza en los órganos u organismos ejecutivo, legislativo y judicial. De esta cuenta podemos ver que en esta parte del contenido de la Constitución se regula cuál es la forma en que se establecen los requisitos para optar a los diferentes puestos, los diputados, presidentes, el goce del antejuicio, qué sucede cuando deja su cargo el presidente. Todas estas situaciones es parte de la organización del Estado. Y tenemos en la última parte lo que son las garantías constitucionales de las que ya hablamos. Tenemos dentro de las partes que tiene la Constitución que es una forma diferente de verlo, pero también se le toma como que es la parte dogmática, orgánica, y la parte pragmática o práctica. ¿Qué queremos decir con esto? La parte dogmática es donde está regulado los derechos fundamentales. ¿Y qué entendemos por dogma? Entendemos por dogma una verdad irrefutable. Es decir, lo establecido del artículo 1 al artículo 46, eso no se puede modificar. No hay una forma, es prohibido realizarlo, y sin lugar a dudas ya a estas alturas es muy difícil que se dé un rompimiento constitucional, esperando que así sea, de tal forma que eso debe quedar completamente respetado. Por otro lado tenemos la parte orgánica, que como ya indicamos se refiere a esa estructura, esa organización del Estado. ¿Cómo está organizado el Estado de Guatemala? Tenemos algunos requisitos para optar a los cargos, y esa es la parte que debemos de entender. Así está organizado nuestro Estado. Y por último, parte pragmática o práctica. ¿Por qué es esa parte práctica? Es una parte procesal que tiene la misma Constitución, en la cual debe establecerse las formas de autoprotección. ¿A qué nos referimos con ese sistema de protección? ¿Qué sucede al momento de que se está viendo vulnerado los derechos de una persona, los derechos establecidos en la Constitución? Sin lugar a dudas, hay unos protocolos que deben de cumplirse previo a poder optar al amparo. Sin embargo, la forma de solucionar y que se reinstalen los derechos que están siendo violados es el mecanismo del amparo. Tenemos por otro lado también lo que es la exhibición personal. ¿Cuándo procede una exhibición personal? Cualquier persona puede exigir ante un juez que se pida la exhibición personal de alguna persona. Esto se da básicamente en dos casos. En primer lugar, que la persona haya sido privada de su libertad de una forma ilegal. Aquí procede lo que conocemos como la exhibición personal, que viene del latín habeas corpus, haber el cuerpo. Pero también puede ser que la persona haya sido encarcelada de forma legal por su presunta participación en un hecho delictivo, pero es necesario que se respeten sus derechos, y si la persona está sufriendo vejámenes, se debe de pedir la exhibición personal, y es el juez el encargado o responsable de exigir de que ya no continúen los vejámenes y de determinar quién lo realizó, deducir responsabilidades. Tenemos por otro lado lo que es la constitucionalidad de las leyes. ¿A qué nos referimos con la constitucionalidad de las leyes? Anteriormente vimos una pirámide de Kelsen, es decir, esa jerarquía de las normas dentro de un Estado, la cual ubica a la Constitución en la parte superior. Dentro de la parte superior que tenemos a la Constitución, eso nos indica que las que se encuentran dentro de esa pirámide en la parte inferior no pueden tergiversarla. A esto se refiere la constitucionalidad de las leyes. Y llegamos de esta forma a la serie de preguntas. Tenemos como primera pregunta: ¿cómo se le denomina a la Ley Suprema del Estado, que regula derechos fundamentales, organización del Estado y garantías constitucionales? La número 2, ¿en qué año entró en vigencia la actual Constitución? Número 3, en esta parte de la Constitución se regula la estructura y funciones de los órganos del Estado. Número 3, este tipo de leyes se ubica en la parte superior de la pirámide jerárquica de las leyes. Y la número 5, esta protección regula el cumplimiento de los derechos fundamentales o evita su violación. Es de esta forma como llegamos al final. No resta nada más que agradecerles su atención. Mi nombre es Juan Carlos Mejía.